Amén, hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Bueno, parece que comimos poco, ¿eh? ¿Quién vive? Y a su nombre. Dale un fuerte aplauso al Rey. Bien, hermanos. Quiero hablar de un tema muy especial que bastante confrontó mi vida, hermanos. Bien, y sé que de muchos de nosotros va a poder confrontar. Amén. ¿Cuántos sabemos la parábola del fariseo y el publicano? ¿Se acuerdan, hermanos? Bien, vamos a repasar, vamos a pedirle a nuestra hermana Maga que ponga Lucas 18, 9 al 14. Amén. Bien, la palabra del Señor dice: a unos que confiaban en sí mismos, 18, 9, del 9 por favor. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificando antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Así que acá nos habla de esta parábola, hermosa parábola, que a veces muchos de nosotros no sabemos con qué identificarnos. ¿Será que nos identificamos como un fariseo o como un publicano? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Qué nos quiere hablar Jesús con esta parábola? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? Por eso dice, según las parábolas, Jesús vino para poner a una ramera, miren, por encima de un fariseo. En otra, el ladrón penitente por encima del sumo sacerdote. Y al hijo pródigo por encima de su hermano ejemplar. ¿Se dan cuenta, hermanos? Para todos los, vamos a hablar así, para todos los farsantes, aquellas personas que dirían que nunca podrían unirse a una iglesia, aquellas personas que vos le hablas y te dicen, no, yo no quiero ir a la iglesia porque, vamos a hablar, los hermanos son peores que nosotros, dice. ¿Es así o no es así, hermanos? Entonces, le preguntaríamos y dijéramos, ¿cómo de santa debe ser la iglesia antes que usted entre en ella? ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto parece algo muy frustrante cuando se habla de los fariseos como si fueran solo un ejemplo histórico de lo que no hay que hacer. Hemos leído que el fariseo, ¿qué hacía? Gracias, Dios, porque no soy como el publicano. No, algo que no tiene nada que ver con nosotros. De hecho, hermanos, muy a menudo cuando la gente habla de los fariseos, en realidad habla como ellos. Gracias, Dios, no soy como esa gente. ¿Se dan cuenta cuando el fariseo está hablando y está diciendo, gracias, Dios, no soy como este publicano? Pero nosotros a veces, al hablar, ¿qué es lo que estamos diciendo? Gracias, Señor, que no soy como este fariseo.
¿Se dan cuenta? Es una viceversa. Actuamos de una manera tal como el fariseo está actuando. Amén. Sí, es obvio que Jesús no limita a considerar a estos hombres como ejemplos de lo que no hay que hacer. Por ejemplo, vamos a ver, muchas veces estaba con ellos, iba a sus casas. Jesús, ¿no? Comía su comida, perdía el tiempo con ellos, respondía a sus preguntas. O sea que prácticamente Jesús amaba a los fariseos. Él no se limitaba de nada. Él no decía, no, vos me perseguís o vos me mirás o vos me criticás. En uno vemos que Pablo también era fariseo. Lo que evidenciaba que el celo y la escrupulosidad más dirigidas pueden orientarse hacia un asombro celo de la evangelización y la santidad. Por esto creo que es importante que los fieles cristianos, nosotros que somos, pongamos la atención. ¿A quiénes? A los fariseos. Y a la crítica que Jesús hacía en su conducta. Amén. Por eso dice, si venimos a esta iglesia o si vamos a la iglesia, conocemos nuestra fe y ponemos a Dios en primer lugar. ¿Es así o no es así? Porque nuestra fe está en nosotros y así mismo primero ponemos las cosas de Dios en nosotros. Pero entonces todos corremos el peligro de comportarnos como los fariseos. De hecho, podemos estar bastante seguros de que vamos a actuar como ellos en un momento u otro. A veces viniendo acá, sé que venimos a dejar nuestras cargas, sé que venimos a dejar todo lo que nos impide acercarnos a Dios. Ya puede ser preocupaciones, problemas, enfermedades, cualquiera fuere, venimos a este lugar a dejar. Por eso dice, venid a mí los que están cargados y trabajados. ¿Y cuántos lo toman esta palabra? Todos los días tenemos problemas, hermanos. Tenemos dificultades, tenemos diferentes motivos de poder no estar en comunión con Dios. Por eso si logramos darnos cuenta de cuando nuestro comportamiento es similar a ellos, en sentido negativo, porque nosotros siendo cristianos, a veces actuamos tal como son los fariseos, hermanos. Entonces nosotros podremos tratar de convertirnos en una persona que observa la fe cristiana con la intensidad y el equilibrio que Pablo mostró y que Jesús alentó, hermanos. Teniendo todo esto en mente que hablamos del fariseo y el publicano, hermanos, yo quiero hacer o mencionar 5 signos del fariseísmo moderno. Amén. 1. La levadura del desasosiego. La palabra desasosiego también es una intranquilidad. Amén. Todos sabemos cuál es la levadura. Amén. La levadura que se usa para hacer el pan. Vamos a ir a leer Marcos 8:15, por favor. Jesús acá nos dice, y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, ¿no? Jesús nos dice que tengamos cuidados, hermano. Es interesante considerar el papel de la levadura o de la fermentación en la fabricación de pan. Comienza pequeña, pero afecta a todo el pan. De hecho, una de las definiciones de la palabra fermento es incitar o provocar. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando realmente los panaderos hacen el pan, ponen la levadura y en la masa
la masa es chiquita, ¿no es cierto? Pero le dejan reposar por cierto tiempo y la levadura empieza a leudar, a levantar, ¿no es cierto? Bueno, de esa misma situación es cuando nos comportamos como los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos, hermanos? Los fariseos creaban problemas entre los fieles, entre la gente. A menudo nuestras intenciones son buenas de cada uno, pero nuestras acciones causan gran malestar. Un fermento insano, o sea, un fermento que no es nada bueno y poco santo en la mayor parte de los fieles, hermanos. Este fermento de la levadura nos hace a qué amistades frecuentamos. Tal es el hecho de que los fariseos, ¿qué es lo que hacían los fariseos? Para saber bien, el fariseo era uno que sabía de la palabra. Prácticamente era una persona que sabía bien de la palabra, pero ¿qué pasaba? No lo practicaba, no lo hacía. Ellos eran los que enseñaban en las sinagogas, pero ellos no lo practicaban, la palabra de Dios. ¿Y cuántos de nosotros hacemos eso? Nos identificamos con esa misma situación de los fariseos. ¿Cuántos de nosotros cuando vamos a la escuelita sabemos de la palabra, aprendemos versículos, aprendemos montón? Pero después no ponemos en práctica. Cuando vamos creciendo, ya somos jóvenes, adolescentes, parece que lo que hicimos de niño se nos fue. Amén. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta de nuestra vida, de nuestra situación en la que vivimos como cristianos, como seguidores de Cristo. Poder ser una persona que realmente nos vaya a ver con el ojo crítico. El fariseo era de esa manera, el que criticaba, el que decía, pero nada le caía bien. Si algo salía bien, el fariseo siempre tenía un pero. Nada se le conformaba. Por eso cuando a veces el publicano oraba y decía que no tenía ni las ganas de alzar la cabeza al cielo porque se sentía él que era un pecador. Por eso dice, nos convertimos en fariseos nosotros cuando siempre miramos hacia afuera con un ojo crítico, hermanos. Estamos nosotros mirando a cualquier cosa, a cualquier error de cualquier hermano. Acá podemos discernir si la intranquilidad es saludable mediante el análisis de los frutos. Vemos si el fruto de la levadura de una persona es el miedo, hermanos, o el enfado, en lugar de la paz, el amor, la alegría y el resto de los frutos del Espíritu, tenemos que estar en guardia, hermanos. Porque el Señor no actúa allí donde los frutos del Espíritu Santo no están presentes. Y especialmente no está presente allí donde el fruto de las acciones de una persona es el temor. Vamos a ir a ver Juan 14, 18. Donde no hay temor en el amor. Juan 4, 18. Dice, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido.
esto ha dicho con verdad. ¿Se dan cuenta? No había temor en el amor. Hablaba con la mujer samaritana, Jesús. Por eso cuando nuestro comportamiento es un fermento santo, hermanos, lleva a los demás a desear la santidad, a acercarse a Dios y a actuar con caridad. O sea, ayudar a los demás. Esa fermentación santa tiene que ser pues en nosotros reflejada mediante nuestras acciones. O tener empatía en la persona que tiene necesidad. Ya sea de comida, de alimento o de vestir. Ese fermento santo tenemos que ser, hermanos. De poder levantar a los caídos, a los que se alejaron de Dios. Por eso tenemos que decir: Jesús, ayúdame a que mis palabras y obras lleven a los demás a la santidad y a experimentar a Dios y los frutos del Espíritu Santo, hermanos. Acá claramente tenemos que nosotros, nuestras obras, llevar a nuestros hermanos a una santidad a Dios. De que podamos todos juntos, unánimes, estar en la presencia del Señor, hermanos. El segundo tip, yo le voy a llamar, que somos expertos en vigilar. Expertos en vigilancia, hermano. A nosotros no nos pagan por vigilar. Lindo fuese, yo fuese millonario si me pagaran por vigilar. En serio, hermano, yo le digo porque esta palabra a mí me confronta. Por eso dice, Jesús está caminando por el campo con sus discípulos el sábado y los discípulos arrancan trigo porque tienen hambre. Los fariseos, que deberían estar escondidos en los campos, aparecen. Vamos a leer antes Marcos, por favor, 2, 23, 24. Amén. Dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que es lícito? Venían tanto los extremos a los que llegan los fariseos, hermanos, para decir que Jesús y sus seguidores estaban equivocados. La verdad que esto eran absurdos. Cuando realmente sabemos que Jesús en ese tiempo, cuando no se guardaba el día de reposo, ¿él qué hacía? ¿Estaba paseando? Sino que estaba haciendo milagros. Él estaba haciendo un servicio al pueblo. Amén. Podemos ver las variaciones de esta frase. Estaban vigilando, estaban junando, vamos a hablar así, para que se entienda bien. Podemos encontrar por todas partes de los evangelios, mientras Jesús está ocupado curando, haciendo milagros y predicando el reino de Dios, los ojos de los fariseos, hermanos, están siempre encima suyo. No para aprender de él, sino para encontrar algo que esté haciendo mal. ¿Se dan cuenta, hermanos? Los fariseos le estaban buscando cualquier error. Ellos, por eso dice no venían a aprender de Jesús, sino que venían a ver en qué va a fallar. Por eso, si vemos rara vez, hermanos, hay un comentario en internet
Que no sea básicamente cuando dice sí, pero. Esa palabra sí, pero. Nos encanta pasar el arado en todas las cosas buenas para encontrar justo esa parte, la que hay algo que no va bien, hermanos. Por eso les decía hace rato que si hay algo que ponerle, que un casamiento de un hermano haya sido lo más lindo, nos hayamos gozado, pero siempre hay uno que dice, pero el vestido de la novia no me gustaba. O la corbata no pegaba con el saco. ¿Se dan cuenta? Siempre hay un pero, hermanos. No podemos conformar. No podemos conformarnos con lo que hay. Por eso esa actitud era de los fariseos. ¿Cuál buscaban? Con el ojo crítico. Nosotros en cierta manera tenemos que decir, hermanos, yo no vine a agradar a nadie, sino yo vine a agradar a Dios. Por más que por mi detrás o por mi delante hablen de una u otra cosa, creo que a nosotros no nos tiene que interesar, hermanos. Porque nadie ha venido acá a agradar a alguien. Hemos venido a alabar a Dios. Hemos venido a aprender de la palabra de Dios. Y si no hemos aprendido hoy, pues en una posterior prédica se podrá aprender, hermanos. Pero ya vamos a tener la noción de poder de ir despacito y agarrar el hilo de la palabra del Señor, hermanos. Amén. Nos convertimos en fariseos cuando siempre miramos hacia afuera con un ojo crítico. Nada, nunca lo suficiente bueno para el fariseo. Y nada merece regocijo, hermano. De nada se alegra el fariseo, a menos que sea de la caída de los demás. Hermanos, a veces actuamos de esa misma forma. Cuando un hermano viene, está en el primer amor, ¿qué es lo primero que decimos? Porque está en el primer amor, pero ya va a caer. ¿Pensamos así o no pensamos así, hermanos? Vamos a ser sinceros. Para que cuando caiga, ahí está el pastor, ahí está de eso nos alegramos, hermanos. Por eso nuestro actuar a veces es peor que un fariseo. Esas cosas no tenemos que, prácticamente no tendríamos que estar practicando esas situaciones, sino más al contrario, tratar de ayudar a nuestro hermano para levantarnos, para no justificarle, para no juzgarle, sino más al contrario, pues hermano, vamos a levantarnos, vamos a ir juntos. Por eso, hermanos, tenemos que pedirle a Jesús que nos ayude a fijarnos en nosotros mismos. No como los fariseos, sino como un niño que no quiere más que imitar a su papá. Señor, ayúdame a ver la dignidad de los demás como tú lo ves. Y a tratar a los demás con respeto y gran amor, hermanos. ¿Se dan cuenta que un niño trata de imitar lo que el papá hace? O cuando el papá está trabajando en casa, él también quiere hacer. Entonces tenemos que tratar de hacer eso, hermanos, de ser como esos niños que podamos imitar al Padre. Otro de los dichos, otro de los tips que se ven cuando decimos, gracias a Dios no soy como, como Néstor. ¿Qué decía el fariseo cuando oraba?
Gracias, Señor, no soy como este publicano. Todos nos acordamos del fariseo de la Escritura que estaba de pie, cuando él oraba diciendo, te doy gracias, Señor, porque no soy como este publicano, decía. Este fariseo, hermanos, de verdad creía que la oración adecuada que él hacía suponía reconocer todo lo que hacía bien. Él hablaba todo lo que oraba, todo lo presentaba a Dios, todo lo que él hacía bien. Por eso este es el peligro de estar cerca de lo derecho, de poder decir, empezamos a creernos algo por ello. ¿Se dan cuenta, hermanos, que porque yo hice, tengo derecho a esto y no soy como tal persona? ¿Cuántos de nosotros venimos y decimos, o a veces nos tomamos esa tal autoridad? Nos fijamos incluso, hermanos, en otros que están haciendo las cosas mucho peor que nosotros. Por eso el fariseo decía esa oración. Y asumimos que escapamos de este camino porque algo de lo que somos nos hace mejores. ¿Se dan cuenta, hermanos? Si yo estoy adulterando con una mujer, mi otro hermano está adulterando con dos, pero yo todavía con uno, pero ese con dos. A veces eso nos da, dice que los fariseos se hacían el derecho y decían por eso, gracias a Dios, no soy como este publicano, decía. Pensamos, mis pecados pueden ser malos, pero gracias a Dios no son tan malos como los de esa persona. Gracias a Dios no soy como ese liberal que todo lo acepta. Ese estirado tradicionalista. O ese progresista hereje. O incluso, hermanos, estamos pensando, gracias a Dios no soy un fariseo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Al yo decir gracias a Dios no soy un fariseo, es como al decir me estoy limpiando. Por eso nosotros creo que tenemos que tener empatía con nuestro prójimo, hermanos. Si hay cierta manera que a veces caemos, hermanos, es cierto, somos débiles, nuestra carne es débil. Pero pues, hermanos, tratar de levantarnos unos a otros, hermanos. Y no tratarnos, y no alegrarnos de la situación de la que pasa nuestro hermano. Sino más al contrario, hermanos, darnos el aliento necesario para poder seguir alabando al Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Por eso tenemos que decirle a Jesús, ayúdame, Señor, a agradecerte por todas las gracias que me has concedido en esta vida. Ayúdame a ser luz para los demás y abrirme a lo que los demás tengan que enseñarme. ¿Cuántos de nosotros no queremos aprender? A veces, hermanos, como hay muchos hermanos que venimos ya tiempo a la iglesia y estamos en Cristo mucho tiempo, y cuando viene un nuevo nos quiere enseñar, ¿qué es lo primero? ¿A mí qué me va a enseñar este? Hermanos, tenemos que aprender, hermanos. Tenemos que aprender a que nos enseñen. Por eso la palabra dice que nosotros tenemos que prepararnos en la palabra para que no seamos engañados. ¿Por quiénes? Por falsos profetas.
por lo que se viene en este tiempo, en estos últimos tiempos, hermanos. Aprendamos, hermanos, a poder hacernos enseñar y poder discernir y retener lo bueno y desechar lo malo. Amén. Otro de los tips y la tercera es la relación mala con la autoridad. Amén. Es interesante observar que Jesús dice a la gente que se sometía a la autoridad de los fariseos. ¿Sí? Vamos a ir a ver Mateo 23:3. Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no lo hacen. Por eso es interesante, hermanos, observar que Jesús dice a la gente que se someta a la autoridad de los fariseos. Les dice de hacer todo lo que dicen, aunque les advierte que no deben seguir su ejemplo. O sea, prácticamente de los fariseos, hermanos. Por eso, si lo que yo tengo que hacer, pues lo tengo que cumplir, hermanos. Por eso la palabra dice, así que todo lo que os digan que guardéis, ¿no? Guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no lo hacen, hermanos. Sabemos de la palabra, pero no lo ponemos en práctica. Pero cuando hay personas que están mal, lo primero que, el hermano así dijo, el hermano dijo así. No decimos, hermano, acá en la palabra en la palabra dice esto. Y esto ha confortado mi vida. Cuando yo pasé una situación, pues esta palabra ha confortado mi vida. Pero lo primero que, el pastor nos había hablado, pero hemos anotado, hemos hecho todo el apunte necesario, pero después llegamos en casa, lo dejamos el apunte y listo, domingo viene y de nuevo, cargamos, no sé cuándo lo estudiamos, hermanos. Todo lo que anotamos en acá, pues tenemos que irle a estudiar en casa, hermanos. No basta con escuchar un mensaje, hermanos. La palabra hay que estudiarlo cada día. Póngase 15 minutos por lo menos al día, hermano. Basta, con esos 15 minutos creo que al estudiar la palabra nos va a confortar, nos va a fortalecer nuestra vida. Con un pequeño mensaje que vayamos estudiando todos los días, creo que nuestra vida va a ir siendo fortalecida. Y vamos a ir mostrando los frutos que después que da. Amén. Los fariseos, por su parte, se indignan cuando ven a Jesús actuar con autoridad. ¿No? Cuando ellos le veían todo. Jesús demostraba su poder mostrando que prácticas eran superfluas, ¿no? Que no eran necesarias, que estaban de más. Y que era esencial según la ley, hermanos. En respuesta a todo esto, hermanos, a la autoridad divina de Jesús, los fariseos, hermanos, planeaban su muerte. Jesús ahí reconoce la autoridad legítima, pero los fariseos, mientras que están al tanto de un aspecto de la misma, son ciegos, hermanos, a la fuente de la propia autoridad. Miren, hermanos, como seres humanos pecadores tenemos una relación ambigua con la autoridad desde el principio. Es difícil para nosotros reconocer la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque es verdad que la rebelión nuestra y el cuestionamiento saludable pueden ser algo bueno, pero abusamos de esa verdad, hermanos.
cuando desobedecemos, cuando pensamos que sabemos más que Dios, o cuando la crítica a los demás se convierte en una obsesión que nos lleva a hacer de la desobediencia un estilo de vida, hermanos. Por eso, hermanos, nosotros creo que tenemos que fijarnos bien primero en nosotros, hermanos. Por eso en principio le decía, esta palabra a mí me confronta porque vamos a hablar. De ser chismoso, soy chismoso, hermanos. ¿Y qué no es chismoso? Dígame, a ver, ¿qué no es chismoso? Yo creo que no hay uno que no sea chismoso. Encima yo hablé con todos ustedes ya. Pero hermanos, de eso se trata. Amén. Por eso nosotros tenemos que decirle a Dios que Él realmente nos ayude a tener esa virtud de la obediencia, hermanos. Esa obediencia en mi corazón para que pueda reconocer tu autoridad, la autoridad de Dios en la tierra y pueda ser más amable, dócil y llena de caridad, hermanos. ¿Se dan cuenta cuál es lo que tenemos que ser? Por eso dice que nosotros somos peores que los fariseos, hermanos. Hemos visto que la levadura fermenta. A veces nos dejamos llevar, nos dejamos influenciar. Hermanos, no hay necesidad. La verdad está en esta palabra, hermanos. Es cierto, a veces podemos escuchar, por eso dice, hermanos, tenemos que ser inteligentes, retener todo lo bueno y desechar todo lo malo, hermanos. No es necesario de decirle al hermano, no, para hermano, este no es así. Bueno, ya está, como hermanos, tenemos que exhortarnos los unos a los otros con amor, dice la palabra del Señor. Amén. Otra de los tips es la exactitud despiadada. La exactitud que no tiene piedad, hermanos. Por eso en la parábola del fariseo y el publicano, mientras el fariseo se da palmaditas en la espalda, el publicano suplica misericordia. Esto es una dinámica muy interesante, hermanos, porque el fariseo cree que está bien y que no necesita misericordia. Pero el publicano, hermanos, sabe que está enfermo y que necesita de Dios y que necesita misericordia. Muchos de nosotros no simplemente venimos enfermos, sino venimos con tantas cargas, con tantas situaciones, que necesitamos que Jesús tenga piedad, tenga misericordia de nosotros. Por eso esta dinámica interna a uno mismo a menudo y se extiende a los demás, hermanos. Si no vemos a nosotros mismos como poco necesitados de misericordia, pues no daremos misericordia, hermanos, a los demás. Tenemos que pedir misericordia a Dios por todos los males que hacemos a diario. Por eso, si sabemos que necesitamos gran cantidad de misericordia de Dios, hermanos, entonces extenderemos esa misericordia a los demás, hermanos. Amén. Ahora, ¿por qué esto? Porque cuando sabemos, hermanos, que estamos necesitados de la misericordia, nos acercamos a Dios y Él nos acuna en sus brazos. ¿Es así o no es así, hermanos?
Cuando vamos a los brazos del Señor a decirle, Señor, en esto he fallado, necesito que tú me abraces, que tu presencia esté en mi vida, que vaya llenando mi espíritu. Pedimos piedad, pedimos misericordia a Dios para poder después tener esa misericordia para extender a los demás. Hermanos, amén. Cuando hemos experimentado realmente este amor absoluto, hermanos, que es incondicional del Padre, dudamos menos en dar el mismo amor a los demás, hermanos. Lo conocemos, lo hemos experimentado y nos desborda, hermanos. En estos dos corazones que habíamos mencionado, este amor absoluto crece a veces la frialdad del fariseo. Todos tenemos dificultad para sentir compasión por ciertas personas. Amén. ¿Será que te puede interesar cuando te dicen hipócrita? ¿Hipócrita yo? Cuando, hermanos, esto sucede, pediremos ayuda, hermanos. Pediremos ayuda al Señor, que nos ayude realmente a ver nuestro propio pecado. Cada día con mayor claridad. No para hundirnos en la culpa, sino para poder ver nuestra propia necesidad, hermanos, de aceptar la misericordia de Dios y extenderlas a otros. Decimos realmente a Jesús, acógeme en tu corazón misericordioso. Quiero ser un administrador de amor. De ese amor que tú me das, hermano, administrar ese amor. De dar a los demás ese amor. Ese amor y misericordia, hermanos. Prácticamente, en otras palabras, decirle a Jesús, ayúdame a ser como tú. A ser tal como Él es. Amén. Por eso, hermanos, en este tiempo, hermanos, tenemos que tratar, hermanos, de ser cada día mejor delante de Dios. No sé si han leído, sale muchas veces en el Facebook, hermano, que a un pastor, un hermano le dice, pastor, que yo no quiero venir más a la iglesia porque el hermano, o los de la alabanza, o los de los sugieres, o cualquiera fuera, hermano, no están bien. Así que me voy a otra iglesia. Pero el pastor le dice, hermano, agarra un vaso de agua, llénalo y da una vuelta a la iglesia. Pero no vayas a derramar una gota. Tal es que el hermano da una vuelta y concentrado en que no tiene que echar ni una gota, llega, da vuelta y le dice, ¿y cómo te fue? Y no derramé ni una gota. Porque estaba concentrado. ¿Y qué te pasó? ¿Viste a los costados o no a los costados? No, no vi nada, dijo. De la misma forma, hermano, nosotros no tenemos que ver si mi hermano está en pecado, si tenemos empatía, pues hay que tratar de levantarle. Pero nosotros tenemos que estar nuestros ojos mirados en el Dios Altísimo, que es nuestro Padre Celestial, hermanos. Amén. Por eso yo les animo, hermanos, a que podamos poner en práctica todo lo que aprendemos, hermanos. Y no seamos más como los fariseos, hermanos. Sabemos que tenemos dentro de nosotros cierta debilidad. Es más, la debilidad más grande de nosotros, ¿cuál es? El chusmerío. El fariseo era tan chusme, hermanos. Pero nosotros parece que le ganamos, hermanos.
Entonces, esa situación, hermanos, tenemos que tratar de nosotros ya no practicarlo, hermanos. Por eso ahora, si me quieren contar algún chusmerío, piensen 2 veces, hermanos. Ya no quiero ser cómplice. Porque yo me prendo rápido, hermanos. Para sacar el cuero yo soy número 1. Pero esta palabra me confronta, hermanos. Me reconfronta a mí. Y estoy seguro de que de hoy en adelante, hermanos, pueda cambiar esa situación. Y que cada uno de nosotros podamos cambiar, hermanos. Amén. ¿Cuántos de nosotros nos podemos identificar como fariseos? Acá Néstor, ¿vos sos fariseo, Néstor? ¿Te consideras un fariseo? Si yo te dijera, Néstor, vos sos un fariseo, ¿te vas a enojar, Néstor? Te va a enojar, ¿viste? Pero si me dijera, no me enojo, porque los fariseos, hermanos, no se enojaban. Pero por eso, hermanos, en ciertas circunstancias, nuestra vida tiene que ir cambiando, hermanos. Dejemos de ser, como dice la palabra, ya no vamos a hablar de fariseos, dejemos de ser chusmos o chusmas. Seamos personas que nos edifiquemos los unos con los otros. Si hay algo que tenemos que chusmear, pues que sea con esa levadura santa. Que ese fermento sea santo, que edifique mi vida. Amén. Bien, hermanos. ¿Vamos a orar? Vamos a pedirle a Dios de que, les invito a que se pongan en pie y vamos a pedirle a Dios que realmente pueda cambiar nuestras actitudes, nuestro modo de pensar, nuestro modo de hablar, nuestro modo de actuar, por todas las circunstancias en las cuales vivimos, que son cosas que no le agradan a nuestro Dios. Amén. Gracias, Padre, te damos, Señor, por este hermoso momento, por este tiempo, Señor, que tú nos das, Señor, de poder aprender de tu palabra, Señor. Padre Santo, yo te alabo, yo te adoro, Señor, porque eres digno, Padre, de recibir toda alabanza, toda adoración, Señor. Gracias porque puedo, Señor, estar en este lugar, Señor, y que tu palabra, Señor, pueda penetrar, Señor, a mis hermanos. Y que puedan, Señor, poner en práctica, mi Dios bendito. Gracias, Padre Santo, porque delante de ti, Señor, soy más o peor que un fariseo, Señor. Pero, Padre, yo quiero de hoy en adelante estar, Señor, en tu presencia, Señor, que pueda ser, Señor, esa levadura santa, Señor, que pueda fermentar, Señor, a mis hermanos, Señor, en una edificación tal sea, Señor, que podamos agradarte a ti, Señor. Padre Santo, yo te pido, Señor, que vayas tocando, Señor, nuestros corazones, Señor. Que vayas cada día, Señor, cambiando, Señor, mi modo de hablar, Señor. Mi modo de pensar, Dios. Te pido, Señor, que tú hagas, Señor, tu voluntad en mi vida, Señor. No quiero ser más, Señor, un fariseo, Señor, sino más al contrario, Señor. Pueda clamar a ti, Señor, por piedad, Señor, por misericordia. Y poder, Señor, transmitir, Señor, ese amor y esa misericordia a los demás, mi Dios bendito. Padre Santo, yo te alabo, Señor. Yo te alabo, Señor, porque tú eres, Señor, quien ha cambiado, Señor, mi vida, Señor. Que me ha dado, Señor, una nueva oportunidad, Señor, para seguirte a ti, Señor. Porque sin merecerlo, Señor, tú me has redimido, Señor. Tú me has limpiado de todos mis pecados, Señor.
Por eso, Padre, quiero alabarte, Dios. Quiero adorarte, Padre. Quiero que me hagas, Señor, un siervo, un ministro en espíritu y en verdad, mi Dios bendito. Que pueda buscar realmente de ti todos los días, Señor. Que la palabra, Señor, que pueda aprender, Señor, pueda ponerlo en práctica, Señor, delante de ti, Señor. Y pueda agradarte, Señor, con mis actitudes, Señor. Con mi diario vivir, Señor. Enséñame, Señor. Ten piedad, Señor. Ten misericordia por mi vida, Señor. No lo merezco ser, Señor, tu hijo, Padre. Pero de algo estoy seguro, que tú me amas, Señor. Que tú tienes una misericordia infinita, Señor. Que tu amor es tan grande, Señor, que tú nos amas aún con nuestras dificultades, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor. Bendice, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, de cada familia, Señor. Bendice, Señor, a nuestro pastor, Señor. Bendice, Señor. Que podamos, Señor, todos, Señor, juntos, Padre, unánimes, Señor, a una sola voz, Señor, alabarte, Señor, adorarte a ti, Señor, en espíritu y en verdad, mi Dios bendito. Gracias, Padre amado, gracias por este hermoso tiempo, Dios. Aleluya, Dios. Santo, santo, santo.